Los podcasts deben ser respetados por los oyentes y deben ser respetados por los podcasters. Y los podcasters deben... Bueno, vamos a escuchar a ver qué decía el bueno de Roberto Ruiz Pérez al respecto, que siempre me ha llamado la atención. Aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Yo siempre he oído el audio tal y como lo ha publicado su creador. Hasta incluso hice un episodio hablando de ello. Y ahora comienza una nueva página de Diario de Argifonte. Mi diario personal hecho podcast. Y yo me llamo Víctor Gabriel. Pero antes te voy a recomendar Dana, el podcast solidario. Y luego seguimos. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Dana, el podcast solidario. Si estás escuchando desde iVoox, puedes ir al botón Apoyar y seleccionar la cantidad que desees aportar. Puedes hacerlo solo un mes o el tiempo que estimes oportuno. Todo lo recaudado irá íntegramente a Hambre Cero para ayudar a los damnificados. Si estás en esta o en cualquier otra plataforma, también puedes hacer un Bizum al 08886 o entrar en la web hambrecero.es. Normalmente un podcast es un audio en un entorno controlado. Los audios tendrán momentos de silencio, de respiraciones, y si no es así, pues por lo menos debería haber hecho algo para facilitar la comprensión. Pero esto es en un mundo ideal, y no son pocos los podcasts que ponen como sello de garantía el no editarlos. Aún así, los iba escuchando, tal y como lo había grabado y publicado el creador. Pero adivina, eso ha cambiado. Hace más de 2 meses y medio decidí mejorar mi nivel de inglés. Como tenía poco tiempo, los horarios que tengo suelen cambiar cada semana y el cansancio en ocasiones no ayuda para nada, me hizo pensar en varias opciones de aprendizaje en línea. Al final opté por una que todo el mundo seguramente conoce y empecé con ella. Mis pequeños llevaban un tiempo con esa aplicación y tras probarla unos días consideré oportuno que no era mala opción para refrescar mi memoria y si era posible mejorar mi nivel de inglés, como he dicho. Al comienzo todo iba perfecto, pero se ha dado el caso en el que no era capaz de captar lo que decía. Leía lo que decía, pero al escucharlo era pronunciado tan rápido que no podía seguir la conversación. La solución pasó por los podcasts. Sí, escuchar podcasts en inglés, de vez en cuando lo hago, pero no es que me emocione demasiado. Recordé que Antonio Manfredi había recomendado en su podcast Tecno Cincuentone algunos podcasts para poder mejorar el nivel de inglés. Pero en este caso me di cuenta de que quizás era mi oído que se había acostumbrado a escuchar a una velocidad a la que no hablan los ingleses, o eso parecía. De manera que, salvo algunos podcasts que escucho a la velocidad original, otros los escucho a una velocidad de 1,7 porque está rozando el límite de mi capacidad quizás. Y que tampoco deforme demasiado el mensaje, aunque ya estoy empezando a subir un poquito más la velocidad de reproducción. Esto me ha ayudado mucho a ser capaz de entender lo que dicen en el audio de los cursos de inglés sin tener que reducir la velocidad del audio de la aplicación a velocidad tortuga, que entonces ya se entiende perfectamente, pero no es como hablan normalmente y a mí me interesa escucharlo como lo dicen. Y fíjate, escuchar el castellano a más velocidad me facilita poder entender el inglés a una velocidad normal, las cosas que hay. Así que sí, he sido completamente incoherente con mis principios de no acelerar los audios y de respetar al creador. Esto hace que acabe antes con la lista de podcasts y lo bueno que es que como he escuchado ya más podcasts de lo que solía hacer, pues ahora tengo un pequeño problema, es tener que buscar más suscripciones y en ocasiones se publica muchísimo y en otras no se publica prácticamente nada. Bueno, nada que me pueda llamar la atención a mí. Pues en esas estamos, en acelerar el castellano para que me facilite la comprensión del inglés hablado. Aquí termina el episodio de hoy, felices fiestas y antes de irme te voy a pasar una recomendación. Hasta luego. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua.
El peor desastre natural de los últimos 30 años. Dana, el podcast solidario. Si estás escuchando desde iVoox, puedes ir al botón Apoyar y seleccionar la cantidad que desees aportar. Puedes hacerlo solo un mes o el tiempo que estimes oportuno. Todo lo recaudado irá íntegramente a Hambre Cero para ayudar a los damnificados. Si estás en esta o en cualquier otra plataforma, también puedes hacer un Bizum al 08886 o entrar en la web hambrecero.es. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero, y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Si te apetece puedes reseñarlo, comentarlo y valorarlo en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o iVoox. Para no perderte ninguna publicación puedes suscribirte en cualquier plataforma. Las vías de contacto están en la literatura del episodio del podcast. Como por ejemplo te puedes pasar por Argifonte Podcast en Signal, WhatsApp o Telegram. Cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Esto ha sido Diario de Argifonte y yo me llamo Víctor Gabriel.